Gracias por la invitación. En los siguientes minutos voy a hablar de los puntos clave de COVID-19 en la edad pediátrica. La primera revisión sistemática que se hizo de casos pediátricos fue a principios de abril y en esta revisión se concluyó que los niños adquieren la infección por SARS-CoV-2 principalmente de sus familiares, de ahí se contagian, pero manifiestan con menor gravedad el COVID-19. Sus síntomas, si acaso los presentan, son leves y la recuperación es rápida, en 1 a 2 semanas. Epidemiológicamente hablamos de población pediátrica, de pacientes entre 0 y 18 años. Algunos estudios los llevan hasta 21. Y en un pool de incidencia de Estados Unidos, China, Corea del Sur e Italia, se vio que entre 1 y 5% de todos los casos diagnosticados con COVID-19, solo 1 a 5% eran niños. Posteriormente, Estados Unidos hizo una revisión y en sus casos confirmados solo 1.7% eran en población pediátrica. Todos estos estudios coinciden en que el 90% de los niños se contagian en casa y de hecho los adultos que viven con ellos presentan primero síntomas o son diagnosticados primero. Es decir, que los adultos en estos estudios son quienes contagian a los niños. En cuanto a la edad, en Estados Unidos, más del 50% de los niños con COVID-19 tienen más de 10 años de edad. Y en este histograma, que es de nuestro país de hace 2 días, las primeras 4 barras corresponden a la población pediátrica y asimismo vemos que la mayor incidencia es en adolescentes. Los signos y síntomas que se reportan con mayor frecuencia en niños son fiebre, 42% y 49% tos. Este es un estudio en niños chinos de finales de febrero. 16% lo reportaban asintomáticos y a la revisión casi la mitad tenían eritema faríngeo. Por otro lado, en Estados Unidos coinciden que fiebre y tos son los síntomas más frecuentes, de 56 y 54%, y tan solo 13% tienen falta de aire. Esto es importante porque, como ya nos mostró el doctor Moreno, en adultos arriba del 85% tienen fiebre, siendo que en niños son apenas la mitad. Y en Estados Unidos se vio que 73% de los niños con COVID-19 al menos presentaban uno de estos 3 síntomas, fiebre, tos o falta de aire. En Pediatrics, en esta revista, se publicó un estudio de niños clasificando la edad asintomática o leve a moderada. Leve puede ser tan solo fiebre o síntomas respiratorios. Moderada puede ser neumonía, pero que no requiere oxígeno y que puede ser manejada en casa. El 90% de los niños caen en esta escala de gravedad y no necesitan ser hospitalizados. Aquellos que llegan a tener enfermedad grave o crítica son los que necesitan hospitalizarse. Enfermedad grave es que requieran oxígeno, ya sea de nuevo o en pacientes que tienen oxígeno en casa, que requieran aún más aporte de oxígeno. Y bueno, la enfermedad crítica son aquellos que requieren ventilación mecánica, que ya tienen sepsis, falla de varios órganos o que su estado clínico va empeorando rápidamente. Ahora, ya vimos que la incidencia en general es muy baja y que de los niños que enferman, la mayoría tienen una infección leve. Entonces, se han postulado 3 teorías de atenuación en niños, de por qué los niños no presentan una enfermedad tan grave. La primera le llaman interferencia viral y lo que establece es que hay tantos virus en el tracto respiratorio de los niños que cuando adquieren el SARS-CoV-2 la carga viral es menor y se enferman menos gravemente. La segunda es que el receptor conocido como receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, que es el que usa el virus para meterse a nuestras células y reproducirse, tiene una expresión distinta. Entonces, habiendo menos receptor o un receptor menos eficiente, el virus se replica en menor cantidad. Y por último, que la respuesta inmunológica de los niños es menos intensa, ya sea porque es un sistema inmunológico muy joven o muy inexperto, y eso hace que no desarrollen un síndrome de tormenta de citoquinas y que no se agraven como los pacientes adultos. El doctor Jeff Burns, que es el jefe de la unidad de cuidados críticos del Boston Children's, mencionó en un webinar que los niños son relativamente resistentes a esta infección, quizá por esos motivos.
Ahora, la enfermedad severa en niños es significativa, pero es mucho menos frecuente que en adultos. Este histograma establece cuántos niños han sido hospitalizados en comparación con ambulatorios y como vemos en rojo oscuro, la mayor parte de hospitalizados han sido niños en edades tempranas. En estudios retrospectivos, los niños que han requerido hospitalizarse por COVID-19 son aquellos que tienen factores de riesgo o niños menores de 1 año. Estos niños menores de 1 año, la mayoría han sido hospitalizados porque tienen fiebre y en lo que se hace el abordaje diagnóstico hasta saber que tienen COVID-19, no necesariamente por gravedad. De los pacientes que se hospitalizan en terapia intensiva en Estados Unidos, tan solo 0.5 a 2% son niños y en Italia menos del 1% han sido pacientes pediátricos. En un hospital de Nueva York, en un hospital de atención terciaria pediátrico, 30% de los pacientes diagnosticados se fueron a casa y 70% fueron hospitalizados. De ellos, la mitad fue en hospitalización normal, no requirieron terapia intensiva. En un estudio multidisciplinario de varias terapias intensivas de Estados Unidos, se dieron cuenta que había comorbilidades que aparentan ser un factor importante en niños. De este estudio multidisciplinario, 83% de los niños tenían una comorbilidad. Las que se han descrito como potenciales factores de riesgo es enfermedad pulmonar crónica, siendo asma una forma importante de ellas, enfermedad cardiovascular crónica, cardiopatías congénitas cianógenas que no han sido corregidas, aquellos pacientes con fisiología de ventrículo único o cualquier tipo de cardiomiopatía. Y por otro lado, inmunosupresión, ya sea por cáncer, por enfermedades autoinmunes, reumatológicas o en pacientes posttransplantados. Si tomamos los factores de riesgo en adultos y los traspolamos a la población pediátrica, sin duda el más importante que se ha visto es obesidad severa. En esta gráfica podemos ver los grados de obesidad y se habla de un índice de masa corporal mayor al 110%, es decir, no son niños que estén gorditos, son niños con franca obesidad, ya que cuesta mucho trabajo la ventilación mecánica en estos pacientes. En cuanto a antivirales, la terapia antiviral se debe reservar para pacientes con enfermedad crítica o severa en quienes la posibilidad de beneficio supera el riesgo de toxicidad. La mayor parte de los estudios, si no es que todos los que se han hecho de tratamiento para COVID-19 se han hecho en población adulta. Entonces es difícil saber que la seguridad en niños es similar a la de adultos. Estos son los diferentes tratamientos que se han usado en el estudio multicéntrico de Estados Unidos. Como vemos, usaron 5 medicamentos distintos. Las gráficas azules son cuando se usaron como monoterapia y las verdes usaron diversas combinaciones. En ese sentido, es difícil saber si funcionó uno, dos o la combinación de estos medicamentos. Este otro estudio es en Nueva York. Utilizaron 3 medicamentos únicamente y lo que reflejan las barras es que aquellos pacientes con gravedad que estaban en terapia intensiva recibieron con mayor frecuencia farmacoterapia que los que estaban hospitalizados en pediatría. De hecho, en unos lineamientos que salieron en el mes de abril para manejo de antivirales en niños, mencionan que la mayoría, incluyendo pacientes con factores de riesgo, no requieren antivirales para recuperarse. En cuanto a la mortalidad de los estudios que se han reportado, en un estudio multicéntrico de China que incluyó 2.100 niños, solamente reportan una defunción. En Estados Unidos, de 48 niños reportan 2. Este estudio multicéntrico es de niños graves de terapia intensiva. Y en Nueva York, en niños desde enfermedad leve hasta enfermedad crítica, solo un paciente falleció de 67. Este histograma representa la mortalidad de hace 2 días en nuestro país. Podemos ver que la mortalidad más importante en niños fue en etapas tempranas, de 0 a 4 años, pacientes hospitalizados. Sin embargo, hubo una declaración del secretario de la UNICEF en México, quien declaró que había 23 defunciones de pacientes pediátricos en México, que supera con mucho lo que se ha reportado en estudios muy grandes.
Por último, este fue un póster que se publicó el Día del Niño, donde resumen un poco cómo se ha comportado COVID-19 en México. Vemos que hay discreta predominancia en género masculino, que el 83% de los pacientes se manejan en casa y que, al igual que en otros lugares, las edades de mayor incidencia son en niños menores de 1 año y en edades tempranas y en adolescentes más cercanos a la edad adulta. Gracias.